Muy buenas tardes, nuevamente en este espacio, Singladura, una travesía periodística por lo humano. Esta ocasión nos encontramos con el licenciado Iván Chávez Espejel. Él es el presidente nacional de la organización civil Ciudadanos Uniformados, una organización que se creó alrededor de hace 5 años para proteger los derechos de los policías en todo el país. El licenciado Chávez Espejel tiene una larga trayectoria en el mundo castrense, posteriormente en las filas de la policía, y ahora se convirtió en un defensor de los derechos humanos y de la institucionalidad policíaca en México. Bienvenido a este espacio, querido Iván. Es un gusto compartir contigo sobre temas de interés nacional que tienen que ver con la seguridad del país, que tienen que ver con los agentes de la Policía Federal y, por supuesto, muy vinculados al quehacer, pues todavía muy en ciernes, de la llamada Guardia Nacional. Sobre esos temas quisiéramos abordar esta charla. Me gustaría, para empezar, Iván, que nos cuentes qué es lo que está pasando en la Guardia Nacional, que es, como sabemos, el cuerpo creado para tratar de abatir los altos índices de criminalidad y violencia que imperan desafortunadamente en México. Bueno, gracias por la invitación, por este espacio. Primeramente mencionar que la Guardia Nacional es el proyecto de seguridad del presidente en turno, Andrés López, que como cada presidente de la República siempre tiene un equipo de policías con el que pretende hacer frente a la inseguridad de nuestro país. Fue en su momento la Gendarmería con Enrique Peña, y podemos citar cada una de las acciones de gobierno en materia de seguridad de los presidentes. Toca el turno a la Guardia Nacional, y quiero comentarte algo muy peculiar primeramente que la gente debe tomar en cuenta. Los policías que nos dedicamos a defender la vida de otros a costa de la nuestra, no tenemos problema ni en la forma en la que nos uniformen, en el color que nos pongan para vestirnos, en el color que le pongan a nuestras patrullas o el nombre que le pongan a nuestra institución. La Policía Federal desde hace 91 años ha venido cambiando de nombre una y otra vez, pero los policías seguimos haciendo la misma función, que es proteger y servir. Mucha gente pensará, ¿por qué no se quieren ir a la Guardia Nacional los policías federales si a final de cuentas pues es el mismo trabajo? Y ciertamente es así. La diferencia es el régimen disciplinario al que se estarían sujetando los policías federales al pasar a Guardia Nacional. Actualmente la Guardia Nacional tiene 0 elementos. Si bien es cierto, hemos visto en las calles a militares con un brazalete azul que dice Guardia Nacional y a policías federales vestidos como tal en patrullas blancas de la Guardia Nacional, lo cierto es que ninguno de esos dos grupos son guardias nacionales. ¿Por qué digo esto? Esto se fundamenta precisamente en la ley de la Guardia Nacional y su reglamento, que establece que para pertenecer a la Guardia Nacional deben acreditar las evaluaciones de control de confianza para tal efecto y aprobar los cursos que se emitan para tal situación, y al final de cuentas obtener el CUP, el Certificado Único Policial. Certificado que ya tienen los policías federales, porque ya desde hace muchos años ellos vienen ejerciendo funciones de primer respondiente, es decir, con capacidades para detener a una persona y presentarla al Ministerio Público. Es algo que no tienen ni los militares ni los marinos actualmente. Originalmente el plan, la estrategia del presidente de la República era transferir a los elementos de la Policía Naval y de la Policía Militar a la Guardia Nacional. Sin embargo, a falta de una convocatoria exitosa en donde las personas, la ciudadanía en general, no asistió al llamado del presidente de la República para formar parte de la Guardia Nacional, tuvieron que echar mano de otros
destacamentos o regimientos del ejército, como es el caso del arma blindada, los regimientos de caballería motorizada, infantería. E incluso, disculpa, del Estado Mayor Presidencial Claro, por extinto supuesto, también. allí fueron elementos que están comisionados en la Guardia Nacional, es decir, no pertenecen a la Guardia Nacional porque su talón de pago, su recibo de percepciones, sigue saliendo como militares. Son soldados comisionados en la Guardia Nacional y policías navales comisionados en la Guardia Nacional. Esto se reafirma incluso en el acuerdo del 28 de junio de este año, en donde se señala que los militares y marinos, después de su transición en la Guardia Nacional, pueden volver a regresar al Ejército o a la Marina y seguir conservando las condecoraciones que hayan tenido en la Guardia Nacional, usarlas en su institución armada de origen, así dice la ley. Es decir, militares y marinos vendrán a Guardia Nacional a desempeñar sus funciones y podrán regresar. Es lo que no acontece con los policías federales, porque ante la extinción de Policía Federal, a ellos no les va a quedar otra que pertenecer ya permanentemente a la Guardia Nacional. Y esto implica, como lo decía al principio, someterse a un régimen disciplinario que muchos expertos hemos llamado absurdo. La Constitución Política Federal expresa que una persona puede ser arrestada hasta por 36 horas ante una situación de una responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus funciones. Pero, y eso acontece actualmente en todas las policías del país, estatales, municipales y la Policía Federal. Si un policía federal incumple con el régimen disciplinario, puede ser arrestado hasta por 36 horas. Arrestado quiere decir que tú no vas a poder hacer uso de tus horas de descanso y que deberás permanecer privado de tu libertad en tu destacamento, en tu agrupamiento. Eso es el arresto para los policías. Pero en el ejército hay arrestos hasta por 15 días. Es una situación militar, sabemos que los militares se manejan por sus propias leyes, y como militar les puedo decir que cuando es la orden traerte cortito, te arrestan por 15 días por cualquier cosa, y antes de que termine ese periodo de arresto te imponen otro que deberá empezar cuando termines los primeros 15 días. Esa figura del arresto por 15 días se palma, se copia en la ley de la Guardia Nacional. Es decir, los policías pueden ser arrestados hasta por 36 horas o restringidos de su libertad hasta por 15 días. Esta situación, Iván, me hace suponer que la Guardia Nacional de origen es un cuerpo fallido. Es un cuerpo que de entrada no fue el que autorizó el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión le autorizó al presidente de la República una Guardia Nacional puramente civil. Así se acordó en las pláticas, incluso hubo hasta mesas de diálogo para construir la Guardia Nacional, y fue muy coincidente y muy firme el Congreso de la Unión en que la Guardia Nacional debía ser civil. Sin embargo, esto ya no acontece. El presidente de la República hizo la inauguración en Campo Marte, una instalación militar. La mayoría de los mandos son militares, la mayoría de la tropa son militares, y pues sumado a eso el régimen disciplinario y las legislaciones, que es la ley de la Guardia Nacional y su reglamento, también tienen un corte militar. Por eso es que no fue la Guardia Nacional que se aprobó. Respecto a los resultados, pues ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación. La Guardia Nacional no ha dado resultados contundentes, han hecho aseguramientos de faltas administrativas, pero los resultados importantes los sigue dando Policía Federal. ¿Cuáles, abundando en este aspecto, las consecuencias de tener un cuerpo cuyo origen debió haber sido civil y sin embargo se convierte en un ente propiamente militar o sigue siendo militar? ¿Cuáles son las consecuencias que vislumbras tú como experto en materia policial, de seguridad, con experiencia también cuando formaste parte del ejército? ¿Cuáles son las consecuencias tácticas? Bien, la primera consecuencia es la violación a los derechos humanos, no solo de los agentes hacia la ciudadanía, sino al interior de la propia corporación, y me explico. Los militares y marinos son capacitados para la guerra, son capacitados para cumplir con dos misiones principales: defender la soberanía nacional y también garantizar la seguridad interior contra grupos que pongan en riesgo
el Estado de Derecho de nuestro país. El tercero es, por supuesto, ayudar a la protección civil, ¿no?, en caso de desastres. Pero las dos primeras funciones, que son defender de ataques extranjeros y de grupos de guerrilleros internos, es algo que no necesita muchos protocolos, es destruir al enemigo y punto. Incluso cuando practicábamos con antimotín, al G3, que es el rifle del ejército, se le pone un cuchillo bayoneta y con ese se va avanzando y la gente que se atraviese pues sería perforada. La policía no puede actuar de esa manera. La policía tiene que garantizar la integridad física de la víctima, pero también la integridad física del imputado, y además garantizar el lugar de los hechos, preservar los indicios y actuar conforme a los protocolos en materia de primer respondiente, cadena de custodia, la preservación de los indicios y su conducción al Ministerio Público. Y además, pues, justificar y defender esa puesta a disposición, esa detención ante los jueces de control y de juicio. Es una capacitación que no tiene actualmente el Ejército. El Ejército y la Marina no tienen la capacitación de preservar los lugares, de realizar estas detenciones, de tener el contacto, de tener la habilidad sociológica de convivir con las personas, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Los derechos humanos al interior de la corporación provocan que los mandos militares, en este régimen donde hay muchas frases muy sonadas, por ejemplo, si el mando se equivoca, vuelve a obedecer. En la policía no es así. Si el mando se equivoca, es sujeto de una sanción administrativa. Las leyes en el estado, por ejemplo, de la Ciudad de México, establecen que si un comandante te arresta en varias ocasiones de manera injustificada, es acreedor incluso a la baja del servicio. Pero en el Ejército no es así. El mando se equivoca, puede volver a obedecer las veces que sean necesarias. Hay otra frase que dice: las órdenes primero se cumplen y luego se discuten. Así es en el Ejército. Sin embargo, cuando esas órdenes son contrarias, no se deberían obedecer. Es el caso de ahora en la Guardia Nacional. Si tú desobedeces una orden, puedes ser sujeto de un delito. Incurres en una responsabilidad penal, según la ley de la Guardia Nacional, si tú desobedeces al mando. Entonces, la violación a los derechos humanos al interior de la corporación es gravísima. Tan es así que te pueden privar de tu libertad 15 días sin garantía de audiencia, violentando lo que establece el artículo 14 constitucional, en donde nadie puede ser privado de su libertad sin previamente ser oído y vencido en juicio. Esto es algo muy grave que consideramos es uno de los principales factores de que los policías federales no quieran ir a la Guardia Nacional. Tenemos hecho una revisión somera sobre el presupuesto, ¿no?, que se está destinando, o la propuesta de presupuesto para el próximo año, hay que todavía lo tiene que sancionar el Congreso, pero en lo que propone el Ejecutivo se ven unas disparidades enormes entre el presupuesto para el Ejército, el presupuesto para la Marina, pero llama la atención, y el Ejército por supuesto número uno, pero llama la atención que la Guardia Nacional no tiene presupuesto. Así es. El presupuesto de egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo para el 2020 tiene peculiaridades muy importantes que desde mi punto de vista van a poner en desequilibrio completo este programa que tiene Andrés López para la seguridad. De inicio le destina el doble de presupuesto a la Sedena que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso es gravísimo. No se destina ni un solo peso para crear plazas nuevas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, no hay un solo peso destinado para contratar nuevas personas que trabajen en la Guardia Nacional o en cualquier otra área de la Secretaría de Seguridad, es decir, Sistema Penitenciario, Protección Civil, Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ninguna de las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene destinados recursos para contratar a una sola persona. Es decir, no hay plazas nuevas para la Guardia Nacional. Sí hay plazas nuevas para la Sedena. Se destina una importante cantidad de dinero para contratar nuevas personas a Sedena. Tampoco se destinan plazas nuevas para la Marina, pero sí se prevé que salió una convocatoria, de hecho recientemente. Si tú quieres pertenecer a la Marina, puedes ya participar, pero no hay dinero para plazas nuevas en la Marina. Eso nos deja ver que
El plan del Ejecutivo Federal es pasar a como dé lugar a los policías federales a la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para que no se creen plazas nuevas y se les siga pagando el mismo dinero, que pues relativamente es muy poco lo que estarían ganando los policías federales. Pero ¿y qué pasa entonces con, entiendo, se han amparado más de 7,000 agentes de la Policía Federal? ¿Cómo se puede prever el desarrollo de ese conflicto? Porque ahí está. Hay dos vertientes, más bien tres vertientes de lo que hemos estudiado al interior de Policía Federal. Hemos hecho encuestas al interior de la Policía Federal a elementos de todas las divisiones de Policía Federal. Llámese Fuerzas Federales, Gendarmería, Inteligencia, Seguridad Regional, Información, todas las divisiones. Ya hicimos un análisis y descubrimos algo muy importante. Las más numerosas de los 36,000 elementos de Policía Federal, las más numerosas son Fuerzas Federales y Gendarmería, que son en total cerca de 30,000 elementos. Es decir, prácticamente todos. Los elementos de Fuerzas Federales y Gendarmería han decidido en su mayoría no pertenecer a la Guardia Nacional y esperar el momento en que se extinga Policía Federal para demandar la indemnización y que les paguen su indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. El secretario de Seguridad ha manifestado que no procede la indemnización porque no están corriendo a nadie. Lo cierto es que la Constitución y la propia ley de la Policía Federal señalan que ante cualquier terminación del servicio procede la indemnización. Y si se extingue Policía Federal, eso implicaría una terminación del servicio en activo de los policías federales. El artículo 5 constitucional establece que las personas tienen el derecho fundamental de dedicarse a la profesión u oficio que más les acomode. Es decir, en sentido contrario, nadie podría dedicarse a lo que no quiere dedicarse. Y si los elementos deciden no dedicarse a ser Guardia Nacional, tienen el derecho constitucional de no pasarse y cobrar su indemnización ante la terminación del servicio, responsabilidad del Ejecutivo Federal, porque él es el quien está cerrando la fuente de trabajo. No es de que él quiera o no quiera el secretario Durazo. Y hay otro grupo de policías, sobre todo de las otras divisiones, Seguridad Regional, que ya anunció el presidente de la República que la Federal de Caminos va a seguir como siempre, no se va a mover para nada. Ya los mandos al interior de Seguridad Regional, que es la Policía Federal de Caminos, ya les informaron que ellos van a pasar con sus mismas prestaciones, sus mismas funciones, incluso su misma patrulla. Allí no hay ningún problema, ellos han decidido pasarse, la mayoría ha decidido pasarse sin ningún problema. Lo mismo acontece en las divisiones que generan productos de inteligencia, como la División de Inteligencia, la División de Información, la División de Antidrogas y otras divisiones que van a pasar a otras áreas del gobierno federal que van a hacer las mismas funciones. Ellos también han decidido pasar prácticamente en su totalidad. Algunos incluso pues han dicho que ya su deseo es jubilarse. La gran mayoría de las divisiones de escritorio tienen elementos con ya varios años de servicio y ellos han decidido pues ya solicitar su jubilación. Y hay un tercer grupo de compañeros que han decidido hacer las cosas de una forma distinta, que han decidido actuar al margen de la ilegalidad, cerrando avenidas, cerrando calles. Vimos el alboroto que se hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ellos han decidido exigir su indemnización a base de movilizaciones. Secretario de Seguridad por ahí platicó con su abogado, no sabemos a qué acuerdo hayan llegado, pero son más de 200 elementos, unos 220 elementos, los que han decidido solicitar a base de movilizaciones su indemnización. El grupo de elementos que representa a Ciudadanos Uniformados, presidida por su servidor, son cerca de 7,500 elementos que han decidido no pertenecer a la Guardia Nacional y que están amparados para que durante la transición no les quiten sus prestaciones. Iván, prácticamente para terminar, y a la luz de estas circunstancias que nos estás comentando y que me parecen sumamente interesantes, ¿cuál es tu pronóstico hacia adelante en torno al papel, al futuro de la Guardia Nacional, al desempeño de los objetivos a los cuales fue creada
Y finalmente, ¿algún comentario que tú quieras añadir para rematar esta conversación? Creo que a corto plazo la Guardia Nacional va a ser un problema terrible de violación de derechos humanos a la gente. Ya se autorizó el uso de la fuerza, incluso letal, para quienes agredan al ejército, militares en la Guardia Nacional. A final de cuentas, va a haber mucha violación a derechos humanos al interior de la ciudadanía. También va a haber mucho descontento entre los elementos de la Guardia Nacional. Recordemos que hay un celo institucional entre marinos, militares y policías federales. Al interior de los cuarteles ya se pelean entre ellos a ver quién es mejor que el otro. Es un problema también que hay que resolver, pero a mediano plazo creo que la Guardia Nacional va a poder hacer frente a la delincuencia en la medida en que el presidente de la República garantice los derechos humanos y las prestaciones económicas y de seguridad social de los elementos, ya que es un elemento que tenga la seguridad de que puede morir dejando a su familia bien, podrá en esa medida arriesgar su vida. Los salarios considerados son muy bajos, se deben de aumentar para que se le pueda exigir al elemento. Y a largo plazo creo que no va a durar otro sexenio la Guardia Nacional, independientemente de que se renueve el poder de Morena o que siga otro partido ya de la nueva creación o de algún otro. Creo que la Guardia Nacional solamente tiene de vida este sexenio. O sea, sería un debut y despedida, para resumirlo de esa forma. Definitivamente no es un proyecto viable la Guardia Nacional para quienes hemos vivido la inseguridad de nuestro país de primera mano, quienes hemos recibido los balazos y quienes nos hemos uniformado de policías armados para salir a enfrentar la delincuencia. No vemos viable el proyecto de Guardia Nacional para combatir la inseguridad de nuestro país. Iván, muy agradecido de tu presencia y por supuesto de todo esto que nos has comentado y que nos deja un panorama pues mucho más claro de lo que podemos esperar en esta materia durante el sexenio del presidente López Obrador. Muchas gracias y pues hasta aquí, amigos. Muchas gracias igualmente a ustedes y nos veremos la próxima. Buenas tardes.